Hola, hola, hello. Bueno, les voy a hacer este videito, simplemente como me parece que es un poco más sencillo, para que ustedes puedan ver the difference between the past, ¿ok? Si bien lo vamos a ver en clase, me parece que está bueno que lo tengan en la plataforma para que lo puedan repasar las veces que quieran. Acuérdense que terminando esta unidad vamos a tener un práctico que es pronto, así que me parece bueno que vayan viendo. Bueno, arranquemos por el past. ¿Ok? Vamos a arrancar por el past simple, el más simple de todos. Me tengo que acordar las formas, obviamente. Para eso tengo que recurrir a tener siempre a mano mi lista de verbos irregulares, ¿sí? La lista la voy a usar solamente cuando hable del afirmativo. O sea, cuando no haya un negative o una question, voy a usar mi lista. O sea, si es afirmativo y estamos hablando del past, puede ser regular o irregular el verbo. Pero si es negativo, como en este caso, the plane didn't arrive, no me interesa la lista, no me interesa nada porque queda el verbo como está. Y si es una pregunta, the same, ¿ok? Pongo el did, la persona y el verbo como está. No le agrego nada más. ¿Cuándo lo vamos a usar al pasado simple? ¿Sí? Solamente para hablar de situaciones en el pasado que se terminaron. El pasado pisado, no vuelve más al presente, terminó allá atrás. ¿Ok? Bien. En el caso del past continuous, en el caso del past continuous, aquí me voy a centrar un poquito más. Acuérdense que me da esa sensación de continuidad, por eso se llama así. Entonces, está formado por dos cositas. El verbo to be en pasado, que es was y were, y el verbo que sigue, que puede ser cualquier otro verbo que tenga la terminación ing. ¿Ok? Bien. En el caso de lo que sería el past continuous, ¿cuándo lo voy a usar? Obviamente que todo me lo va a manejar el verbo to be. O sea, si es positivo va a ser was y were. Si es negativo va a ser wasn't, weren't. Y si voy a hacer una pregunta, también lo voy a usar con el was o el were al comienzo. ¿Ok? Bien. ¿Cuándo lo uso? Lo voy a usar al past continuous para hablar de acciones en progreso en un momento específico en el pasado. ¿Sí? Por ejemplo, I was driving along the motorway when it started snowing. Aquí tengo dos acciones, ¿sí? Pero me estoy concentrando en un momento específico. Good. También la voy a usar, que aquí también me sirve el mismo ejemplo. We often use the past continuous to describe a past action in progress when it was interrupted by another one. O sea, cuando esta se interrumpió por otra. Puedo usarlo directamente, en este caso, I was driving along the motorway. Mientras estaba manejando cuando comenzó a nevar. ¿Sí? Ese when ya me marca una interrupción y un pasado simple. ¿Ok? Pasado continuo, when, pasado simple. También lo vamos a usar con el while para hablar de dos acciones que suceden al mismo tiempo. Por ejemplo, while I was doing the housework, the children were playing in the garden. O sea, mientras yo limpiaba, los chicos estaban jugando. Ese while quiere decir mientras. ¿Ok? Este while. Y también lo vamos a usar al past continuous para describir the beginning of a story or an anecdote. El comienzo de una historia o de una anécdota. Y aquí nos vamos al for. It was a cold night and it was raining. Era una noche fría y estaba lloviendo. I was watching TV y empiezo a mostrar la escena, ¿sí? Es decir, empiezo a mostrar lo que sería para nosotros el setting. ¿Dónde empezó a suceder esto? Bueno, estaba lloviendo, estaba viendo tele, estaba en mi casa y uso lo que sería el past continuous. Good. Vamos al más complicadito o no tanto. No le demos tanta importancia, ese sería el past perfect. ¿Por qué va a ser complicado? Porque aquí sí o sí voy a ver la lista todo el tiempo. ¿Por qué? El past perfect está conformado por este auxiliar que es el have y otro verbo que es el past participle. El past participle va a ser de la lista que ustedes tienen la tercera columna. ¿Ok? Y esa tercera columna la voy a mirar siempre. ¿Por qué? Porque aquí no es lo mismo que el pasado simple, que solamente en el positivo lo usaba. Aquí voy a usarlo todo el tiempo, no importa si la oración es afirmativa, negativa o es pregunta. Siempre lo voy a usar,
¿ok? Y vamos a ver para qué lo uso a este past perfect. Al past perfect lo voy a usar cuando hablamos sobre algo que pasó y queremos hablar sobre algo que pasó antes de esta acción en el pasado. Por ejemplo, sé que es difícil porque compararlo con el castellano, vamos a ver cómo podríamos hacer con el ejemplo. When John arrived, they went out. Cuando John llegó, ellos se fueron. Primero, ¿qué pasó? John llega, arrived. Y luego, ¿qué pasó? They went out. ¿Ok? Ellos se fueron. Entonces vamos a usar esa oración como la haríamos con el past perfect. When John arrived, they had gone out. Cuando John llegó, ellos se habían ido. ¿Qué pasó primero? Se fueron. Entonces la acción que pasó primero, que es esta, es la que voy a usar con el present perfect. ¿Ok? Entonces, ¿para qué lo utilizo? Más que nada para hablar sobre una acción que sucedió antes de un pasado. ¿Sí? ¿Para qué vemos estos tenses en el past, past simple, past continuous and past perfect? Vamos a utilizarlos para la narrative, a todos juntitos, ¿sí? ¿Y cómo sé cuándo uso uno y cuándo uso el otro? Bueno, al past continuous lo voy a utilizar, ¿sí? Siempre para mostrar la escena, que era lo que les decía hace un rato. Mostrar el setting, la escena. Estaba lloviendo mientras yo estaba haciendo esto. La noche estaba fría, ¿ok? Mostrar la escena, past continuous. Past simple lo voy a usar para decir qué pasó específicamente, ¿sí? Escuché un ruido, me levanté, fui al baño, ¿ok? Simplemente para eso. To say what happened. Y el past perfect lo voy a utilizar en este caso para decir algo que sucedió anteriormente a lo que yo estaba contando, ¿sí? Más que nada para dar un detalle. Had knocked, had disappeared, before we get, ¿ok? Y aquí siempre le vamos a dar ese spicy cuando estemos haciendo una narrative. Hasta ahora habíamos hecho narrativas usando el tiempo que más o menos considerábamos, ¿se acuerdan? Eso lo hemos trabajado en clase. Ahora la vamos a usar la narrative para contar específicamente algo del past, ¿sí? Bueno, espero que haya sido clara la explanation. Les voy a dejar igualmente otro tipo de pictures, otras cositas que los ayude para que lo puedan entender, ¿ok? Ok, people, see you.